Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Vengo aclarándolo todo. Hola, buenísimos días. Estamos de vuelta, aquí estamos de nuevo en otra emisión de Chapeando en las mañanas de hoy, la mañana de martes. Y bueno, buenos días, Reinier Eduardo. Buenos días, Babi también creo que Bárbara Betancourt, ya estás al aire. Buenos días también. ¿Cómo no? Y dejamos pendiente los comentarios sobre el bullying contra Albertico Puyol, que lo llevó a 2 declaraciones desesperadas en la madrugada del martes. Hay que cumplir lo que se promete, así que si quieren escuchamos un momentico. Vamos para quienes no estuvieron en el programa del martes y introducir el tema. Espérate, y discúlpame, para ubicar a la audiencia de nuevo en contexto, porque se produce este audio de Albertico, es por un documento que él había leído hacía unos días, unas horas antes de que se generara el ciberacoso contra él, pidiendo o clamando por un supuesto consenso o diálogo nacional de la contrarrevolución con el gobierno cubano. Una articulación de la llamada oposición con el gobierno cubano, que fíjense, son métodos y vías, vamos a decirlo así, más suaves, más sopesadas, más pacíficas, y eso por supuesto le generó todo lo que le generó en redes sociales, y es por eso que él sale con estas declaraciones. Estoy en la obligación de cumplir con mi trabajo y leí este documento que me pidieron que desde luego yo leyera, por el cual cobré por este trabajo, y desde luego he leído este documento. Este documento existe, me imagino que el movimiento San Isidro, me imagino que los artistas que componen el movimiento San Isidro, que están en la dirección de este proyecto, tengan la gentileza y la sabiduría de aclarar, por favor, con el documento la posición, y que entiendan que efectivamente lo que yo estaba era explicando lo que me pidieron que explicara. Bueno, lo que me pidieron que explicara y que cobré por eso, ¿no? Dice. Sí, bueno, fue bueno que dejáramos esto para hablarlo con más tiempo en este programa de hoy, porque este es un caso de estudio, ¿sí? Esto es un caso de estudio tipo para uno demostrar cómo operan las lógicas de la libertad de expresión y de las presiones dentro del territorio norteamericano y específicamente en el estado de la Florida. Sí, Albertico Puyol, un artista todos conocido por Cuba, es linchado hasta el terror solo por defender, fíjate que es linchado por defender desde una posición contrarrevolucionaria, porque Albertico no es una persona afín a la revolución o no se está expresando. Lo dice, lo aclara. Él lo aclara en ese propio audio. Que él no está de acuerdo con el diálogo con la dictadura, en esos términos. Exactamente, él no está de acuerdo a ningún diálogo con el gobierno cubano, a ningún tipo de diálogo. Él está de acuerdo por las vías, bueno, me imagino por las vías más violentas para enfrentar a la revolución. Pero aún así, cuando él dice esto y aún así cuando él está leyendo un documento que recibió un pago por leerlo, es linchado duramente y es acusado de comunista. Y esto es una expresión y es una evidencia del radicalismo extremo que hay hoy en ese territorio, en el territorio de la Florida, en la comunidad cubana de Miami. Un radicalismo extremo que apela a la violencia, un radicalismo extremo con posiciones en algunos casos incluso neofascistas, y no es esto una expresión libre, que digo así por decirla, ni mucho menos, sino se ha articulado un grupo de cubanos ahí con determinadas posturas que ya las hemos visto en acontecimientos muy radicales y que van contra toda aquella persona que no comulgue en relación con ellos. Con los métodos tienen que ser los más agresivos contra la revolución. Exactamente. Por eso no solo y entonces en Miami pasa esto. Es decir, artistas que no asuma una posición radical en contra de la revolución no sobrevive, sobre todo desde el punto de vista profesional. Hace algunos años atrás, vamos a decir 4 o 5 años atrás, los artistas cubanos que llegaban a la Florida, a Estados Unidos, tenían de alguna manera que congraciarse con el establishment ahí establecido. Y
con decir algunas frasecitas, salí huyendo, salí esto, salí lo otro, ya resolvían el problema. Hoy se ha complejizado eso mucho más. Hoy los artistas tienen que hacer política, tienen que meterse en política, tienen que hacer activismo político y activismo político de radical. Eso siempre se llamó macartismo. Exactamente. Eso tiene sus raíces en el macartismo en Estados Unidos. Pero mira, en las últimas horas yo estaba viendo un pequeño audio, un video de uno de esos youtubers contra la Revolución Cubana. Seguía el bullying contra Albertico y habían puesto una caricatura donde se veía él enterrándose en una tumba del cementerio y decía, ahora me enterré yo solito. Reinier, ¿tú querías terminar? Sí, muy rápido, terminar una idea. Porque mira, Arlene, esto no pasa con artistas cubanos que emigran hacia otros países del mundo. Colombia, México, por ejemplo. ¿Triunfan o no triunfan? Triunfan o no triunfan y prevalecen. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está precisamente en que en ninguno de estos países hay una comunidad establecida con esas posiciones tan radicales, con estas posiciones tan ofensivas en contra de su propia gente, en contra de su propio pueblo. Y eso es lo que está pasando y es lo que pasa en Miami. Fíjate que Albertico sigue siendo un caso de estudio para esto. Recordemos que Albertico, cuando emigra de Cuba, emigra primero a Colombia. Él se asienta en Colombia, hace una carrera de artista en Colombia y nunca asumió ninguna posición abiertamente contrarrevolucionaria. Nada más que puso un pie en Miami y tuvo que empezar a esto. Sí, Babi. Y mantenía la relación con Cuba, no, es decir, cuando ellos llegan y asumen esta posición violenta en Estados Unidos, es como si quemaran las naves, es como si creyeran en el discurso que van a venir después cuando pasen las tropas yanquis primero, porque de la manera en que se expresan del país con esa violencia y con ese odio, bueno, pueden suponer que aquí no sería muy bien visto, por lo menos. Y yo quiero apuntar, para pasar a otros temas que yo creo que tienen mayor relevancia, yo quiero apuntar solo un elemento. Todo eso, y tú decías, Arlene, que sigue el bullying contra Albertico, sigue todo el discurso de odio, de burla, de amenaza, es lo que hacen habitualmente muchos de los llamados youtubers que están que tienen el tema de Cuba en su agenda, y nunca les ha pasado nada, nunca les cierran la cuenta, nunca lo sacan del YouTube, no, por lo menos en los últimos meses. Y hay una posición, además, yo creo que están articulados no solo estos elementos, sino que están dando por sentado que cuentan con la anuencia de plataformas que suelen ser, sin embargo, muy estrictas con sus reglamentos cuando se trata de otras personas. Yo apenas quería apuntar ese comentario porque también es una lectura que hay que hacer del caso que estamos comentando. Así mismo, a propósito de que, bueno, ya sabemos, el guerrero cubano, ya le decíamos al guerrero cubano. Mira lo que pasa con Rusia, sí, hay muchas lecturas de este comportamiento. Justamente yo quiero que, porque el bullying no es solo contra los artistas de origen cubano, el bullying no es solo contra cualquiera que se atreva a no estar contra la revolución. El bullying ahora va contra todo el que se atreva, por ejemplo, a tomar en cuenta, no a escuchar, sino a escuchar o en análisis, esto es con periodistas de todo el mundo, que se atreva a reconocer los argumentos de la parte rusa. Yo quiero compartirles ahora las palabras de un periodista argentino que es muy conocido en las redes, tiene más de 80,000 seguidores en Twitter, es Marco Teruggi, escribe para medios tan prestigiosos como Página 12, solo por publicar información que tenían fuentes que reconocían acciones o declaraciones rusas. Twitter ha escrito arbitrariamente en su perfil que es un medio afiliado de Rusia. Teruggi anda por La Habana en estos días y me dijo esto que les comparto ahora. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación para poder hablar acerca de lo que sucedió efectivamente con mi cuenta de Twitter, que forma parte de algo más general que se vivió en varias cuentas, que tiene que ver con el escenario que se está viviendo con la guerra en Ucrania, donde en ese contexto hubo en primer lugar un anuncio de la Unión Europea de prohibir la transmisión de las cadenas rusas Russia Today y Sputnik, y asociado con eso una serie de señalamientos a periodistas por lo que ellos dicen es una afiliación al gobierno de Rusia. Esto fue hecho sobre varios y varias, generalmente falsamente, es decir, personas que trabajan, como en mi caso, freelance para varios medios,
y evidentemente esto en un contexto como esto genera, digamos, una presión muy fuerte, cuando no un ataque. En mi caso estuve haciendo mucha presión, escribí por todos lados a Twitter, nunca obtuve respuesta. Escribí por las cuentas de correo, escribí a los mensajes a las casillas personales de quienes dirigen las relaciones públicas para América Latina, pero finalmente después de 48 horas logré que lo quitaran sin ninguna explicación. En otros casos no lo han quitado y me parece que esto forma parte de una suerte de señalamiento de periodistas, o lo que López Obrador llamó una lista negra, donde se busca por un lado demonizar a los medios y a su vez atacar a quienes trabajan ahí, más allá de que no tengan responsabilidad en esos medios, y por lo tanto, digamos, hacer primero la vida muy difícil para esos periodistas y luego hacer que ningún periodista quiera trabajar en esos medios. Forma parte, por eso decía en términos generales, el contexto que estamos viviendo, de un proceso de cierre de un conjunto de medios y de silenciamiento de un conjunto de voces, en el marco de este conflicto muy grande que estamos viviendo, esta guerra, donde hay un conjunto amplio de países involucrados y se está jugando mucho en términos de la geopolítica, y evidentemente la comunicación es un elemento central. Y en ese contexto, bueno, pues algunas voces, miradas o posturas que no van reproduciendo la narrativa dominante buscan ser o estigmatizadas o directamente silenciadas. Sí, mira, esto es una realidad que estamos viviendo, es así tal como lo narra este periodista. Hoy cuesta mucho trabajo encontrar en las redes a alguien que se anime a exponer de manera, vaya, aunque sea moderada, los argumentos de Rusia. Y es que estamos ante una política de silenciamiento que está acompañada de acciones en casi todas las plataformas de redes sociales. Sin todo el que no entre por el redil, por el canal del discurso americano, del discurso otanista, del discurso antirruso, está condenado a que le silencien, le cierren la cuenta o simplemente le tumben un post determinado, como hicieron con el canal del Guerrero Cubano, o como han hecho con algunas personas, con algunos periodistas, que creo que este es el caso, uno de ellos, Terulli, que lo etiqueten en Twitter como un vocero oficial del gobierno ruso, que más bien lo hacen con un ánimo de estigmatizar a las personas. Estoy segura que Terulli ni siquiera ha ido a Rusia. Babi. A pocas horas sucedía esto que estamos conversando con Sergei Lavrov, quien por cierto se reunió con su par ucraniano y no se avanzó mucho. Hay de momento posiciones demasiado encontradas. Pero les decía que el propio Lavrov daba a través de streaming una conferencia de prensa, y lo que mantuvo fue en realidad un duelo con los periodistas que están no solo agresivos sino muy respetuosos, algo que no solía suceder. Es decir, yo sé que desde las redes uno es o puede asumir una personalidad que a lo mejor en físico o presencialmente no tendría con ese carácter, pero fueron muy respetuosos, fueron muy provocadoras las preguntas, todas con un sesgo político made in USA. Incluso Lavrov se declaró enemigo de la guerra, habló con los argumentos que ha sostenido Rusia desde un primer momento, que uno podrá estar 100%, 24%, 3% de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, tú lo escuchas y le preguntas a partir de lo que está diciendo y sobre todo de lo que tú conoces, qué es lo que pasa, que uno no está conociendo la otra parte de la verdad, porque si tú te revisas todos los medios de prensa hacen referencia a lo que le da la gana que está haciendo Rusia. Lo mismo la ponen bombardeando un hospital pediátrico que una casa de ancianos, que un centro comercial, y no hay manera de contestar lo contrario ni de demostrar lo contrario. Vamos a oír un fragmento, porque justamente ahí anda la respuesta a la periodista de Associated Press, AP, desde Estados Unidos, porque esto fue con periodistas, la mayoría de medios de británicos, norteamericanos. Vamos a escuchar la pregunta de la periodista y la respuesta de Lavrov es un poquito larga. Associated Press, por favor. Hello, thank you, Ms. Lavrov. Hola, señor ministro. Gracias. Rusia perdió oficialmente a 500 soldados, tan solo 500 en la semana que llevan las operaciones. Y vemos que es una campaña que es una de las más caras en la historia de Rusia. Es mucho más cara que la guerra en Afganistán o en Chechenia. La postura oficial es que
que los ucranianos dejarán las armas y recibirán a los rusos con los brazos abiertos. ¿Qué ha ido mal? Otra vez es una mirada subjetiva. En cualquier operación hay pérdidas, hay daños. No creo que usted conozca los planes del gobierno ruso que están en base a las acciones de nuestra agrupación militar en Ucrania. Es una pregunta muy abstracta. Solamente quiero subrayar otra vez que no se puede ver esta situación sin tomar en cuenta estos 8 años cuando tuvieron lugar muchos acontecimientos entre Rusia y el Occidente, entre el Occidente y el resto del mundo. Putin varias veces dijo que la amenaza ya está en nuestras fronteras. Creo que no es ningún secreto. Tenemos datos que el Pentágono está muy preocupado con el destino de las instalaciones químicas en Ucrania, porque el Pentágono construyó 2 laboratorios militares en Ucrania y ahora están muy preocupados. Estas instalaciones están en Kiev y en Odessa. Y les preocupa mucho perder control sobre estos laboratorios. Y los estadounidenses se niegan a crear mecanismos para revisar las instalaciones según la Convención Internacional y construyen estas instalaciones en el perímetro de la Federación de Rusia. En Crimea, asimismo, se construyeron bases militares por los británicos. Ahí estaban preparando y entrenando al ejército ucraniano y seguramente no para batallar contra Polonia. Y cuando en Irak, por ejemplo, Estados Unidos declararon que era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, alguien se preguntó por qué quisieron imponer sus intereses y defender su seguridad a 100.000 kilómetros de Estados Unidos. No porque se trata de una superioridad, un sentimiento de superioridad. Y cuando nosotros hablamos de nuestras preocupaciones y amenazas, nos dicen que no hay amenazas, pero somos nosotros los que tenemos que establecer estos requisitos para nuestra seguridad porque se trata de nuestras fronteras. No vamos a unos territorios que están a 10.000 kilómetros para imponer ahí nuestros intereses. Se trata de nuestras fronteras. Deben entender que es una decisión. Nos forzaron a tomar esa decisión porque nos mintieron durante los últimos 30 años, desde el año 1991. Y creo que en algún momento debemos llegar a un acuerdo, pero lo debemos hacer en base a los compromisos adoptados por todos, no fortalecer su seguridad a costa de otros países y sin tratar de dominar. Nuestros socios estadounidenses occidentales ahora están jugando, abandonando todos los métodos diplomáticos, forzando a terceros países a actuar tal como les ordenen. Esto sucedió varias veces en la historia rusa también. Así que no quisiera hacer estimaciones prematuras. Continúa la operación militar, cuyo objetivo es desmilitarizar Ucrania para no permitir la presencia de armamentos ahí que puedan amenazar a Rusia y seguramente garantizar la seguridad de Ucrania sin que entre en la OTAN. Nos dicen que nosotros estamos abiertos a debatir garantías de seguridad de Europa, de Ucrania y de la Federación de Rusia. Bueno, muy rápidamente porque nos queda menos de un minuto. Muy rápido. Bueno, las palabras de Lavrov son contundentes, las dijo, las transmitió, esto que estamos escuchando, lo transmitió RT. Esta es una de las razones por la cual se quiere silenciar a medios como RT. Y bueno, los análisis no pueden soslayar, cualquier análisis que se haga no pueden soslayar todo lo que ha mostrado esta guerra, que no por casualidad Link tiene sus orígenes en una revolución de colores financiada y orquestada por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2014.
que dio origen con el actual gobierno de Zelensky, que es un gobierno pro-norteamericano. Tal como quiso Revolución de Colores, como se quiso hacer en Cuba el año pasado, como se quiso implementar o se viene tratando de implementar en Cuba desde noviembre del 2020 con Nicaragua y antes con Venezuela. Y ya para terminar, yo por lo menos valga nombrar a Venezuela para un último y breve comentario. ¿Qué van a decir ahora los que reconocieron como presidente de Venezuela a Juan Guaidó cuando los americanos han tenido que recurvar y han tenido que reconocer como legítimo al presidente Nicolás Maduro? Lo dejo ahí. Babi. Bueno, lo dejaron colgado la brocha. Bueno, por ahí, como otras veces. por ahí anda la última ola de memes. Sí, y de Guaidó ni se oye hablar. Roma paga a los traidores. Ya se sabe, pero los deja colgados la brocha, podríamos rectificar el dicho. Gracias. El pragmatismo yanqui va acompañado de cinismo. Así y mismo. ahí pues, todo. Hasta el martes estaremos de vuelta, seguiremos chapeando, hay muchísimo. Estamos en los días de la prensa, Babi, así que hay muchísimo que hacer y el camino enyerbado. Sí. Buenísimos días, Cuba. Para ti.